Bien chicos, bienvenidos al segundo video sobre lo que es estructura radicular. Pues en esta parte final vamos a ver lo que es su estructura interna, netamente la parte histología, lo que corresponde a la parte de epidermis, córtex, endodermis, etc. Veremos una clasificación sobre el sistema radicular y finalmente algunas preguntas pues de repaso sobre el tema. Bien, entonces comenzamos con este resumen de raíz. Bien, recordando, cuando hablamos de la estructura interna radicular, pues tenemos que ver sobre sus características, ¿no? Si hablaba en el tema anterior sobre la característica del geotropismo positivo, viene a ser un crecimiento pues al centro de la Tierra. Se podría decir que generalmente la mayoría de las plantas presenta una raíz con un crecimiento hacia el centro, ¿no? Pero hay algunas excepciones, por ejemplo las raíces epífitas que pueden crecer encima de otra planta, ¿no? En la parte aérea. Bien, esta raíz está desprovista de estomas, puesto de que no tienen la capacidad de respiración como lo hacen las hojas. Presentan meristemas radicales, por ejemplo, el meristema tipo embrionario, radical también primario, etc. Podemos recordar también lo que es su estructura apical, ¿no? La parte de las células en mitosis, por ejemplo, lo que está constituyendo el cono vegetativo. Y recordar pues que presentan una estructura de protección llamada caliptra o pilorriza. Bien, podemos decir que aquí el crecimiento primario se presenta en alternancia tanto el xilema que transporta el agua y el floema que transporta los nutrientes. Si nosotros hacemos un corte transversal o un corte longitudinal a la raíz, podemos apreciar pues las partes internas, caso de quién, caso de los vasos conductores. Aquí hablamos de xilema y floema. De ellos, recordar que el xilema transporta lo que es la savia bruta, es decir, tipo de agua con sales, y el floema que viene a ser ya la savia elaborada, ¿no? Cuando lo transporta de manera multidireccional. Bien, podemos aquí apreciar lo que es la estructura primaria de la raíz, donde encontramos algunas partes como lo que es de afuera hacia adentro una epidermis, lo que es de un parénquima específicamente, un cilindro central, ¿no? Donde está el xilema y floema de lo que hablábamos en la diapositiva anterior. Se dice que las células epidérmicas no son las únicas en las que los nutrientes inorgánicos pueden atravesar por la raíz. Recuerda que aquí se involucra lo que son los pelos absorbentes de la zona pilífera, pero puede existir también algunas otras vías. Caso de una vía transcelular o simplástica, en donde los nutrientes pasan en el interior de las células por unos conductos llamados plasmodesmos. Estos plasmodesmos vienen a ser unos puentes citoplasmáticos de la pared celular en el caso de las células vegetales, ¿no? Comunica lo que son células vegetales contiguas. Pero también puede existir otro tipo de vía llamada vía intercelulares o apoplástica. Bien, aquí los nutrientes van a pasar por unos espacios intercelulares de las células parenquimáticas del córtex de la raíz. Para esto, el transporte de las sustancias se interrumpe cuando estas llegan a una banda llamada banda de Caspari, ¿no? Que viene a ser una diferenciación de células primarias de una zona llamada endodermis que vamos a ver más adelante. Bien, listo. Aquí podemos apreciar mejor lo que es el corte transversal de una raíz, ¿no? Y ahí se puede ver la epidermis, un conjunto de células, una capa de células que está protegiendo la raíz. De él se va a originar lo que son los pelos absorbentes, etc. ¿no? Acá decimos que la epidermis en forma general absorbe el agua y las sales minerales y protege a los tejidos internos. Luego vamos a ver otro conjunto de células, otra capa, que se le conoce como parénquima cortical. Este parénquima cortical presenta unos espacios intercelulares que permiten la circulación de gases, ¿no? Gases como el CO2, etc. Luego viene una pequeña capita de células llamada endodermis. Este endodermis va a condicionar el paso del agua y sales a través de la membrana y sus células. Bien, y finalmente la parte central, eso se le conoce como el nombre de cilindro vascular. ¿Y por qué vascular? Pues porque tiene los haces conductores, tanto xilema como floema. Bien, la estructura primaria se presenta en raíces que tienen menos de un año de vida, mientras que una estructura secundaria ya aparece cuando las plantas desarrollan, en cuanto a sus raíces, un crecimiento ya que hayan pasado el primer año, ¿no? En este caso van a aumentar su grosor. Bien, la primera capa de afuera hacia adentro, como les mencionaba, era la epidermis. La epidermis viene a ser una capa de células en la cual se puede encontrar pelos absorbentes, se pueden tocar también los tricomas que le llaman. Su función es proteger a los tejidos internos de la raíz, absorber agua y sales minerales por los llamados pelos radicales o absorbentes. Bien, podemos decir que netamente allí se originan, ¿no? Estas estructuras.
no del parénquima, no de la parte central, no. Los pelos absorbentes se originan de la parte epidérmica. Luego, continuando, se viene lo que es el córtex o corteza. Bien, mencionan características. Ocupa casi todo el volumen de la raíz joven. Está constituida por células parenquimáticas. Bien, por eso también le llaman el parénquima cortical. Parénquima cortical. Se podría ver aquí en la parte derecha lo que es una mejor imagen, ¿no? Ahí está el epidermis arriba y pues la parte de la corteza, si te das cuenta, representa el mayor porcentaje en volumen, ¿no? Entonces es un conjunto de muchas células a diferencia de las demás. Aquí se podría decir que es todo el grosor, en este caso de la raíz. Bien, luego que viene una pequeña capa llamada endodermis. La endodermis se podría decir que se ubica entre el córtex y el cilindro que continúa en la parte central. Allí internamente se ubica la endodermis. Endo dentro, dermis viene a ser una capa de células de protección. Se podría decir que está formada por una capa de células que a su vez se presenta una estructura llamada banda de Caspari. No, las bandas de Caspari están internamente en la endodermis. Estas bandas de Caspari, pues como les mencionaba, es una diferenciación de células primarias que están en la endodermis y su función netamente es permitir pues el paso de agua, de gases como el CO2, como el oxígeno, que pueden atravesar fácilmente por esa estructura. Aquí se ubica una protección por lo que es la suberina, la lignina. Bien, la endodermis regula el paso de sustancias al resto del cuerpo vegetal. El cilindro central, ya la parte interna, lo más interno que se puede ver en un corte transversal, está formado por un periciclo precambio y tejidos conductores, caso del xilema y floema. El periciclo se divide para dar origen a lo que son raíces secundarias. Esto sí es importante conocerlo. Las raíces secundarias que le dan la fijación nacen del periciclo central, que es una estructura dentro del cilindro central. ¿Bien? También se podría encontrar lo que es el felógeno, es un tema que vamos a ver luego en histología, cambio vascular y lo que son las yemas. Bien, acá los dos datos importantes, lo que es el cilindro central presenta xilema y floema, pero si nosotros podemos apreciar acá arriba en la imagen, estos canales gruesos, más anchos, es el xilema y está en la parte central. Por otro lado, el floema más bien viene a ser estos canalitos pequeños, ¿no?, que están en la parte periférica. Entonces, xilema dentro, floema fuera. Bien, y las raíces secundarias, pues que se origina del periciclo. Es decir, cuando nace una raíz secundaria, no sale de la parte epidérmica de la raíz, sino sale internamente, sale desde la parte del cilindro, específicamente desde el periciclo. Como te das cuenta en la imagen acá, las raíces secundarias están naciendo desde la parte interna, más no como un pelo absorbente que está desde la parte epidérmica nada más. Bien, según su sistema radicular podemos ver el crecimiento más que todo. Existen unas raíces llamadas alorrizo, un sistema alorrícico o heterogéneo. Caso de las raíces axonomorfas, por ejemplo, es un crecimiento diferencial, un crecimiento en el cual un eje principal es más desarrollado que las raíces secundarias, ¿no? Esto es en el caso de qué plantas, en el caso de las gimnospermas y dicotiledóneas. Sobre el sistema de raíces, pues ya homorrizo, homo significa igual, en este caso todas las raíces presentan un tipo de morfología similar. ¿Caso de quién? Caso, por ejemplo, de las raíces fibrosas o adventicias, ¿no?, esas que se encuentran en plantas monocotiledóneas como las gramíneas, caso del arroz, el trigo. Ellos se dice que tienen un sistema homorrizo, ¿no?, o homogéneo, que también le llaman. Bien, datos importantes, por ejemplo, las relaciones específicas. ¿Qué es un nódulo? Un nódulo viene a ser una asociación de bacterias que están ubicadas en las raíces. ¿Y para qué lo hacen? Pues este tipo de mutualismo es porque las bacterias necesitan primero encontrarse en esa raíz para la protección, y además pues que las bacterias están fijando el nitrógeno del aire, ¿no?, y lo fijan al suelo. Las raíces, al tener ya nitrógeno en el suelo, pues lo absorben directamente. Entonces es un tipo de relación específica. ¿Caso de quién? Caso de bacterias como Rhizobio, Azotobacter. Ellas se encuentran en algunas leguminosas, caso del frijol chileno. Pero podemos también encontrar otra relación específica, caso de las micorrizas. Micorrizas viene a ser una asociación, mutualismo, en cuanto a una unión de una raíz y un hongo.
ambas especies se van a beneficiar. Bien, esa es una micorriza. Finalizando pues ya con lo que es aquí el tema, he colocado unas preguntas de repaso, pues para que quede aún mejor entendimiento, ¿no? La primera pregunta menciona, es una característica que posee la raíz. Bien, la característica porque presenta la raíz, como marca la alternativa, es un tipo de geotropismo positivo, ¿no? Un crecimiento en dirección a la Tierra. Entonces la única alternativa que coincide con características generales viene a ser la alternativa B, con geotropismo de tipo positivo. Pregunta número 2, dice, el rabanito y la beterraga son ejemplos de raíces. En este caso te están hablando según su forma, ¿no? Según los 3 tipos de forma, ellos van a ser de tipo tuberosas, tipo de raíces globosas. Siguiente pregunta, la palabra geotropismo, ¿qué significa? Mira, geo, tierra, tropismo, crecimiento. En este caso, la respuesta tendría que ser la alternativa de tipo B, crece con dirección a la tierra. ¿Listo? Pregunta número 4, podemos decir acá, zona en donde se ubican las raíces secundarias. Las raíces secundarias están en la zona suberificada, ¿verdad? Zona que presenta la llamada suberina, le da una fijación a lo que es la planta. Pregunta número 5, la capa más, bueno, en este caso más externa del cilindro vascular se denomina, si hablamos del cilindro central, estamos hablando del periciclo, ¿no? Periciclo viene a ser la parte periférica, pues. ¿Y qué sale de acá del periciclo? ¿Raíces primarias o secundarias? Debe ser las raíces de tipo secundarias. Entonces la alternativa que sería en la pregunta número 5 tiene que ser la C. La capa más exterior del cilindro vascular es el periciclo y de ella se originan lo que son las raíces secundarias. Pregunta 6. Es un tipo de raíces aéreas epífitas. Eso por si acaso tú puedes verlo en el video anterior, en lo que es generalidades de raíces. Ahí especificamos sobre lo que es clasificaciones de ellas. Entonces, epífita significa que viven sobre otra planta. Si te hubiesen dicho fijadora, hubiese sido la alternativa A, hiedras. En este caso te dice epífitas, ¿no? Y por eso son las tilancias. Pregunta número 7. Tipo de relación específica que se forma por la unión de una estructura radicular con los filamentos de un hongo. Entonces, asociación, mutualismo, tanto una raíz como un hongo, ¿no? En este caso estamos hablando de las llamadas micorrizas. La alternativa es una micorriza. Pregunta 8, mira lo que nos dice. Son considerados ejemplos de raíces fibrosas o adventicias. Si me dicen fibrosas o adventicias, están hablando, por ejemplo aquí, del maíz, del arroz y de la cebada. ¿Por qué? Para empezar, le llaman fibrosas, pues porque están en forma de una cabellera, ¿no? En una forma de una peluca. Aquí hay un sistema de tipo morrizo o homogéneo. Y la última pregunta, la pregunta número 9, nos dice, ¿la raíz se origina de? Pues según el video anterior, yo mencionaba que la raíz se origina de una estructura netamente del embrión de la planta. Esa estructura que origina la raíz se le conoce con el nombre de radícula. Por lo tanto, la alternativa aquí sería alternativa D. Bien chicos, con esto cerramos lo que es ya el tema de órgano radicular, esperando pues que se haya comprendido mejor el tema y cualquier cosita solamente me lo hace saber. Bien, listo.